Bienvenidos a Radar Bursátil, tu guía clara en los mercados. Hoy vamos a hablar de un tema que todos los inversionistas tienen en mente, ya sean principiantes o experimentados. ¿Qué podemos esperar de la bolsa este 2026? ¿Será un año de recuperación? ¿Qué sectores tienen más potencial? ¿Y cuáles son los riesgos que debemos de vigilar? Bueno, vamos a verlo. Primero, hablemos del contexto. Venimos de años marcados por inflación y ajustes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. A pesar de los sustos a mitad de año, los mercados de Estados Unidos lograron su tercer año consecutivo de ganancias de doble dígito, como el S&P 500, que cerró con una alza aproximada del 16.4%, alcanzando nuevos máximos históricos cerca de los 6.940 puntos, o el Nasdaq, que lideró nuevamente con un avance del 20.4%, impulsado por el sector tecnológico y de comunicaciones. Perdón. El Dow Jones tuvo un crecimiento más moderado de un 13%. Y para las personas que invierten en México, la bolsa mexicana fue una de las sorpresas regionales, cerrando con un alza cercana al 30% en pesos, su mejor marca en una década. Y bueno, también podemos hablar de el susto de abril y los aranceles. El evento más dramático del año ocurrió en abril, cuando el anuncio de nuevos aranceles masivos provocó una corrección severa. El S&P 500 llegó a caer casi un 19% en pocas semanas y el índice de volatilidad, VIX, se disparó por encima de 50. Sin embargo, la pausa en estas políticas y nuevos estímulos fiscales permitieron una recuperación en forma de V durante el segundo semestre. Los sectores o activos que más ganaron en cuestión de rendimiento fue el oro con un 65%, la plata con un 142%, los sectores como inteligencia artificial y comunicaciones tuvieron un rendimiento aproximado de 33%. Y bueno, algunos de los perdedores fueron, por ejemplo, el Bitcoin con un -7%, el petróleo con un -20% y bienes raíces con un -1%. Y estos porcentajes son aproximados, no son exactos, pero sirven para dar el ejemplo. Y bueno, en 2026 los analistas esperan una estabilización moderada, con un crecimiento más sólido en algunos sectores clave. Tras la montaña rusa que fue el 2025, el 2026 se perfila como el año de la normalización monetaria. Los bancos centrales están pasando de una postura de combate contra la inflación a una de sostenimiento del crecimiento. La Fed entra en 2026 con la intención de llevar las tasas a un terreno neutral. Esto quiere decir que ni estimulan ni frenan la economía. Por ejemplo, las tasas de interés. El consenso del dot plot, el gráfico de puntos, sugiere que las tasas bajarán hasta el rango de 3.25 a 3.50% para finales de año. Esto implica entre 2 y 3 recortes adicionales durante el 2026. La inflación. Se espera que el PCE, el indicador favorito de la Fed, se estabilice cerca del 2.2% a 2.5%, acercándose finalmente a la meta tras los choques arancelarios del 2025. Y el crecimiento. Se proyecta un crecimiento del PIB real cercano al 2%, lo que se considera el potencial saludable de la economía estadounidense. Y bueno, para los que invierten en México, tienen que enfrentar un 2026 de recuperación tras un 2025 muy lento, ya que solamente creció un 0.4%. La recuperación del PIB se estima un crecimiento de 1.3%. Un factor clave será el impulso al consumo generado por la Copa Mundial de Fútbol en 2026, que atraerá una inversión masiva en servicios y turismo. La lucha contra la inflación. A diferencia de Estados Unidos, en México la inflación ha sido más persistente. Se espera que cierre el año en 4%, todavía por encima de la meta puntual del 3%. Y las tasas de interés. Banxico podría ser más agresivo con los recortes si el peso se mantiene estable, buscando llevar la tasa de referencia hasta el 6.50%. Sin embargo, todavía hay riesgos, tensiones geopolíticas, deuda en algunos países,
elecciones que pueden generar volatilidad y otros temas a vigilar, tales como independencia de los bancos centrales, que persiste la presión política sobre la Fed para bajar tasas más rápido de lo técnicamente recomendado. Geopolítica y crudo. Los analistas prevén un superávit de oferta de petróleo para el 2026, lo que podría mantener el Brent por debajo de los $60, ayudando a controlar la inflación global. Y el efecto de la inteligencia artificial. En 2026 será el año donde empiecen a haber ganancias reales de productividad en las hojas de balance de las empresas, no solo en sus promesas de marketing. Y bueno, ahora, ¿qué sectores podrían destacar este año? Podría ser tecnología y la monetización de la inteligencia artificial, ya que en 2024 y 2025 vimos el hype y la infraestructura de chips. En 2026, el mercado premiará a las empresas que ya están generando dinero real con la inteligencia artificial, eh, tales como empresas que integran agentes de inteligencia artificial para reducir costos operativos, como Microsoft o Meta. O eh, también la ciberseguridad, con ataques más sofisticados impulsados por IA, este sector se vuelve una necesidad básica para cualquier corporativo. Otra de los sectores o industrias sería la infraestructura eléctrica y centros de datos. La demanda de energía para alimentar la inteligencia artificial y la electrificación de la industria no se detiene. La transición hacia energías limpias avanza, pero el petróleo se mantiene estable. Aquí podría haber oportunidades en compañías híbridas. Y bueno, no todo será positivo. Hay sectores sobrevalorados y empresas con fundamentos débiles. Evita entrar por miedo a quedarte fuera de una acción y usa análisis fundamental para confirmar tus entradas a acciones que valgan la pena. Mi consejo para este 2026 es diversifica tu portafolio, usa análisis fundamentales para elegir acciones que valgan la pena, mantente informado con fuentes confiables y sobre todo ten paciencia. El mercado premia a la visión a largo plazo. Y bueno, esto fue Radar Bursátil, tu guía clara en los mercados. Suscríbete, deja tu like y comenta qué acción te interesa para este 2026. Nos vemos en el próximo video.